Están bienvenidos, comenzamos un nuevo segmento informativo por la pantalla de Canal E y como estábamos viendo en el bloque anterior, vamos a seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en el Senado, que sesiona por segunda vez en la semana una agenda muy cargada con esta presentación del pliego para el embajador, para que Fernando Iglesias sea embajador, este acuerdo con la Unión Europea y también la modificación de la ley de glaciares. Pero vamos a seguir analizando la economía y todo lo que ocurre en el ámbito económico del día a día, de la economía real. Lo vamos a recibir a Pablo Das Neves, él es economista, para hablar justamente de este impacto al bolsillo y el aumento de la carne que ya explica aproximadamente un 50% de la inflación mensual en alimentos. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, gracias por sumarte y por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, a ver, último dato de inflación que se dieron a conocer fue del 2,9%. Tuvo ahí, ¿no?, una presión por parte de los alimentos y sobre todo de la carne. ¿Qué está pasando en los mostradores? Y bueno, ¿qué se puede seguir esperando, ¿no?, para lo que queda del próximo dato de inflación? Bueno, por lo pronto, el próximo dato de inflación es probable que tenga algunas variaciones positivas, es decir, que esté en la misma línea del dato actual o quizás por encima. Hay algunos rubros que han bajado, pero otros han subido fuertemente. Sí. En lo que son las mediciones de alta frecuencia, es decir, aquellas mediciones que miden semanalmente la evolución de la inflación, se comienza a notar, por ejemplo, en el rubro general de alimentos y bebidas, se comienza a notar un movimiento y el cual es importante cuando uno desglosa este rubro y ve la parte de carnes, ¿no? Ujú. El aumento de la carne, como bien decías, está en el orden del 50%, sube, explica el 50% de la inflación. Esto no es nuevo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la variación interanual que tuvo la carne bovina el año pasado, estuvo en el orden de casi de un 50 a un 60%, depende del corte, cuando el nivel de inflación general Sí. estuvo en torno a al 31%. Esto tiene implicación por parte de lo que han sido las cadenas productivas, Ujú. ¿no? El stock bovino en la Argentina se ha reducido mucho, esto está costando al mercado, está costando al campo reponer stock, y obviamente al faltar justamente, ¿no?, la carne hace que el precio suba, ¿no?, más allá de las presiones exportadoras Claro. lógicas que tiran el precio hacia arriba. Ujú. Bueno, a ver, ya hablando de la economía y de los datos que se dieron a conocer también, ¿no?, con respecto al estimador de actividad económica, al estimador mensual, ¿no?, de actividad económica del EMAE, sigue mostrando, ¿no?, algunas variaciones con respecto a los diferentes rubros y sigue posicionándose como en estos últimos meses o en estos últimos años un sector puntual, ¿no?, en detrimento de los otros que todavía no logran quizás recuperar. ¿Qué se puede esperar también en ese sentido, Pablo? Y algunos analistas hablan de esta inflación. ¿Vos haces la misma lectura? Bueno, en realidad es una discusión teórica muy interesante, ¿no? Todo esto comenzó, quizás el disparador fueron las Pablo, declaraciones vamos del a... ex ministro. te interrumpo justamente porque ahora vamos a ir a la votación del Senado. Te quedás en línea y ya seguimos analizando, ¿eh? Teníamos en línea, estábamos analizando también el panorama local, el panorama económico justamente de la economía real. Bueno, Pablo, te recibo nuevamente después de este impasse que tuvimos y te preguntaba justamente sobre los datos de la economía, ¿no?, que se dieron a conocer en el día de ayer, sobre esta especie de estanflación que según algunos analistas ya notan, y te preguntaba cuál era tu lectura, ¿no?, con respecto a esto. Sí, como te decía, esto fue un poco un disparador a partir de las declaraciones de Domingo Cavallo, ¿no?, que manifestó que existía una estanflación. La estanflación es un fenómeno económico donde la economía no crece y a su vez hay inflación. Ayer se dio a conocer lo que es el EMA, el indicador Ujú. de actividad económica, y bueno, vemos que hay un crecimiento económico, que existe un crecimiento económico. Lo que sucede en la Argentina es que existe un crecimiento que es totalmente heterogéneo, ¿no? Claro. Tenemos algunos sectores, como es el caso de la minería, el petróleo, el gas, la agricultura, los servicios financieros, que crecen con tasas de 2 dígitos anuales, y otros sectores, como el caso de la construcción, textiles, manufactura o comercio,
que no crecen. Ujú. Entonces, tenemos una situación muy puntual en la Argentina donde no hay un equilibrio entre sectores. Por eso el debate, si uno quiere ser purista, podría decir que no hay esta inflación, porque el crecimiento acumulado, ¿no?, a nivel agregado, tomando todos los rubros, sí existe, pero lo cierto es que hay algunos sectores que la están pasando realmente muy mal. Ujú. Y esto tiene que ver con el modelo económico que estamos llevando adelante en este país, en el cual hay una sustitución de importación, un proceso, ¿no?, de evitar la sustitución de importaciones por industria nacional, sino de hacer una apertura comercial, y eso hace que muchas empresas no estén preparadas para competir y por eso tiendan a desaparecer esos sectores, que Ujú. es lo que estamos viendo justamente con la caída de actividad. Ujú. Bueno, para el mes de marzo también se esperan más aumentos, ¿no? Con respecto a eso, y te preguntaba sobre el dato de inflación que puede romper este 2,9%, ya que, bueno, el objetivo, como siempre decimos, del gobierno era desacelerar la inflación. ¿Qué va a pasar también con ese número? Que lo llevaba también como una bandera, si se quiere, de logro de gestión, ¿no? Por parte del Ministerio de Economía. Sí, la realidad es que, como te decía, las mediciones de alta frecuencia están indicando que el índice de inflación para el mes de marzo va a superar los 3 puntos, Ujú. ¿no? Esto midiendo ya finalizando el mes de febrero, cuando tengamos el dato en el mes de marzo, va a estar superando los 3 puntos. Ahora bien, hay una realidad que es que la inflación también lo determina la gente cuál es el grado de importancia que tienen los problemas que tiene la sociedad. Yo creo que uno de los méritos del gobierno ha sido quitar, digamos, la inflación como principal preocupación de la gente. Claro. Hoy por hoy no se tiene tan en cuenta Ujú. y al ser un año que no es electoral, el gobierno no tiene ningún incentivo como para hacer un esfuerzo extra. Y al gobierno no le viene mal tener un poco más de inflación porque eso le permite ampliar las bandas de flotación del dólar, Ujú. dándole un poco más de manejo para recuperar reservas en el Banco Central, que es la principal hoy por hoy urgencia que tiene el gobierno para poder cumplimentar con las metas fijadas con el FMI. Claro, bien. Ahí nombrabas justamente al mercado en general y te quería preguntar también si qué está leyendo el mercado, ¿no? Con respecto a todo lo que está ocurriendo también en la parte política, ¿no? Estas reformas que se están llevando adelante y si esto también es un factor para que se siga sosteniendo quizás un mercado calmo, ¿no? Una pax cambiaria, como quien dice. Sí, por un lado, lo que es digamos, la estabilidad cambiaria está dada justamente, primero, por una buena cosecha que está permitiendo ingresar dólares de liquidación, esto es hasta el mes de mayo. Ujú. Por otro lado, el endeudamiento que están tomando muchas empresas a través de obligaciones negociables, o los mismos estados, como es el caso de Santa Fe, de Córdoba, bueno, de distintas Sí. provincias que han salido al mercado. Esto le permite, digamos, generar un colchón de dólares que te da una estabilidad cambiaria, teniendo en cuenta esto que te decía de la necesidad de sumar reservas. Pero Ujú. la realidad es que el mercado mira con mucha cautela a la Argentina, ¿no? De hecho, Argentina, en mi opinión, ha hecho esfuerzos superiores a los que se les pedía inicialmente, está avanzando con reformas que se le pedían y el mercado todavía no le otorga la confianza necesaria, por ejemplo, para perforar consistentemente los 500 puntos de riesgo país. Ujú. Cuando uno ve, por ejemplo, y compara con vecinos de la región, como el caso de Brasil, que está en torno a los 200, 300 puntos de riesgo país, el caso de Colombia, el caso de Chile, bueno, ni hablar Chile o Uruguay, Claro. que están muy por debajo del riesgo país, pero Argentina es un país que hoy por hoy tiene superávit, es un país que tiene una fortaleza económica un poco mayor, que ha demostrado voluntad y capacidad de hacer reformas. Todavía el mercado no le da esa luz verde que todos Ujú. estamos esperando. Bien, Yo bueno, creo que esto, de alguna manera, tiene que ver con el historial de la Argentina, claro. ¿no? De ser tan antimercado. Ujú. Bueno, próxima revisión del fondo, ya hubo una misión, ¿no? También el equipo económico viajó también a Washington y bueno, ahora falta que defina el directorio. Esto sería en el mes de marzo. ¿Cómo ves esos compromisos que tiene Argentina por delante? Bueno, las reservas siguen siendo, ¿no? Un talón de Aquiles, si se quiere, también para el gobierno, a pesar de las compras que está realizando el Banco Central. Quería que me cuentes un poco cómo ves el desempeño justamente de esa compra de reservas. Y también hace unos días el ministro dijo, ¿no?, de generar una independencia de Wall Street. ¿Esto lo ves posible? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Ajá. Respecto a lo que es el ritmo de compras,
del Banco Central, creo que es muy positivo, creo que la acumulación de reservas es positiva, pero esto es día a día y también hay que entender que en el mes de mayo, junio, se terminan los ingresos grandes de dólares al mercado, con lo cual hay que ver cómo el gobierno sigue el segundo semestre del año, la segunda mitad, acumulando dólares. Yo descuento que el FMI le va a brindar el apoyo porque hay una buena relación diplomática, se están haciendo reformas y no creo que haya ningún tipo de problema en ese sentido. Ahora bien, lo que vos señalabas, por ejemplo, de evitar la dependencia de Wall Street, también yo esto lo entiendo más que nada como una forma de decir que uno desprecia lo que no tiene, porque la realidad es que hoy por hoy Argentina no ha podido salir al mundo a renovar, a rolear su deuda en Wall Street ni en ningún centro financiero internacional. Entonces quizás lo que hace el ministro Caputo es decir, no los quiero tener cerca, pero la realidad es que no los puede tener cerca, Claro. porque hoy por hoy Argentina no ha logrado colocar deuda en el exterior. De hecho, el bono que licitó en el día de ayer, que fue el AO27, fue un bono licitado localmente, no de manera internacional. Entonces, me parece que todavía no se puede decir voy a tener, no quiero el apoyo de Wall Street cuando aún no lo tenés. Este bono, ¿no? Justamente que va a tener pagos mensuales, ¿no? De forma mensual, hasta el 2027, ¿se podría seguir generando más instrumentos de este tipo? Yo creo que sí, yo creo que si el gobierno no logra tener el visto bueno de los mercados para rolear parte de la deuda que vence el 9 de julio de este año, va a tener que seguir haciendo colocaciones a nivel local, buscando todos los dólares que encuentre para poder hacer frente a esos vencimientos. Por eso me parece que es importante que de alguna manera el mercado le dé un visto bueno a la Argentina Claro. para poder salir de manera internacional y poder colocar deuda en Wall Street. Bien, bueno, Pablo, clarísimo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, ahí estamos.